Bueno, buenos días a todos. Vamos a ir empezando porque son las 8:30 y aunque me falta el compañero, que no sé si se ha ido a otra sala o la noche fue muy entretenida. No sé. Míralo aquí, seguro que es. Jaime, adelante. Pues como decía, vamos a ir empezando. Es un placer para mí moderar esta sesión. Mi nombre es Julián Segura. Yo trabajo en Madrid, en el Hospital 12 de Octubre, en la unidad de hipertensión, aunque ya casi de hipertensión se habla poco, pero bueno, hipertensión y diabetes, la sesión que me toca moderar con Jaime Mazón. Y nada, vamos a empezar. Como ya sabéis, todos estáis avisados de que el orden no tiene nada que ver con lo que aparece en el programa oficial por petición de varios de vosotros, y yo creo que también pues tenía sentido hacer esa nueva distribución, ¿no? Sin más, voy a dar paso a Jaime, que él va a hacer. Tú vas a ir haciendo las presentaciones de los impares y yo los pares, porque como tú además eres par, pues te tengo que presentar. Y lo único, hemos estado hablando que la tercera, cuarta y quinta, para animar la mañana, saldrán en bloque las tres y harán las tres presentaciones de tirón, ¿vale? Así que nada más. Bueno, pues esta es la primera. Sí, para empezar tenemos... Eso es. Perfecto, si la tienes. La tienes ahí, perfecto. Los cambios clínicos de Finerenona de nuevo o tras cambios de estudios en el paciente con antimineralocorticoides clásicos en pacientes con enfermedad renal diabética. Bueno, soy Catherine Membreño, residente del Hospital Arnau de Vilanova de Lleida. Y bueno, como ese es el título de mi presentación, los resultados clínicos con finerenona de nuevo o tras cambios de antimineralocorticoideo en enfermedad renal diabética. Bueno, como bien sabemos, la progresión de la enfermedad renal diabética al día de hoy continúa siendo un reto y, bueno, bien se ha visto que la hiperactivación del receptor mineralocorticoideo se ve en la fisiopatología con por inflamación, fibrosis a nivel cardiovascular como a nivel renal. Bueno, la finerenona se postula como una opción terapéutica, bloqueando de manera selectiva, al ser un bloqueador de manera selectiva, un antagonista no esteroideo del receptor mineralocorticoide. Y bueno, se sabe en el estudio Fidelity que se hizo con más de 13.000 pacientes, que lo que hizo fue un análisis de estudio, que es el Figaro, más enfocado a nivel cardiovascular, y el Fidelio con resultados a nivel renal, dando muy buenos resultados, como es que la finerenona redujo en un 23% el riesgo de resultado renal compuesto y sobre todo que se observó una reducción significativa de la albuminuria más del 32% al cuarto mes. Constituyendo una opción terapéutica bastante prometedora, pues, y posicionándose en estos 4 pilares, pues como ya sabemos, de la progresión de la enfermedad renal diabética. Bueno, el objetivo de nuestro estudio fue analizar los resultados a 3 meses en vida real de pacientes con finerenona con diagnóstico de enfermedad renal diabética y analizar un grupo previamente tratado con otro antimineralocorticoideo, espironolactona o eplerenona. Bueno, se incluyeron pacientes en tratamiento con finerenona desde mayo de 2024 con un control analítico a 3 meses, un análisis descriptivo de mediana, rango intercuartílico y prueba de rangos con signo de Wilcoxon. Muestras relacionadas. Bueno, como podrán ver, nuestra N es de 50 pacientes con una edad media de 68 años, una diabetes mellitus de aproximadamente 13 años de evolución y bueno, 14 de nuestros pacientes ya estaban en tratamiento previo con otro antimineralocorticoide. Bueno, las comorbilidades principales: hipertensión, dislipemia, los años de evolución de la diabetes mellitus, cardiopatía isquémica, enfermedad vasculorenal y arteriopatía periférica. Como podrán ver, más del 90% de nuestros pacientes estaban con bloqueo del sistema renina-angiotensina, aldosterona, más del 90% estaban ya con tratamiento con SGLT2, más del 40% ya tenían análogos de la GLP-1 en tratamiento previo. Y bueno, a 3 meses lo que vimos que no hubo mucho cambio en la presión arterial y el filtrado glomerular. Lo que sí observamos fue una disminución del cociente albúmina-creatinina más de un 30.9%, discreto aumento del potasio sérico de 4.5 a 4.7, pues sin mucha relevancia clínica. La tolerancia fue bastante buena, del 100% de los pacientes. Y bueno, 11 pacientes al momento del corte aún estaban pendientes de aumentar la dosis a 20 miligramos.
Como podemos ver, la disminución de la albúmina creatinina es bastante relevante en los pacientes, en estos 36 pacientes que estaban sin tratamiento antimineralocorticoideo previo, de 586 a 311. Los niveles de potasio, lo que he mencionado previamente, pues no aumentaron tanto, de 4.5 a 4.7. Y en el grupo que estaba con tratamiento previo con otro antimelanocorticoideo, pues la verdad que fue donde no encontramos mucha diferencia. Como podrán ver, el cociente de albúmina creatinina de 356, incluso se ve un poco más elevado a 389. Bueno, el potasio igual, sin mucho cambio. Bueno, en conclusión, la finerenona mejoró significativamente el cociente de albúmina creatinina a 3 meses en pacientes con enfermedad renal diabética con doble o triple terapia antiproteinúrica, con la limitación que tenemos aún del tamaño muestral disponible. No identificamos mejoría en el control de la albuminuria respecto a otro antimineralocorticoide, como he dicho, el tamaño muestral y es apenas a 3 meses. Y no encontramos diferencia en la calemia o en el filtrado glomerular en pacientes en tratamiento previo con otro antimineralocorticoide. Y bueno, gracias por su atención. Muy bien. ¿Alguna pregunta? Hay micrófonos y, aunque nos vamos, igual nos escuchamos, pero... No, que me ha parecido muy interesante vuestro análisis. Tenía un par de dudas. Primero, la población de la que habéis extraído esta muestra, ¿son pacientes de todo el área sanitaria o pacientes vistos en la consulta? No he hecho hincapié, pero sí son todos de la consulta externa de nefrología, exactamente. Y luego, ¿cómo interpretáis que pacientes que ya han estado en tratamiento con otro mineralocorticoide, que en teoría sube más el potasio, no ha habido cambios significativos en el potasio plasmático? La verdad que nosotros creemos de que se ha visto relacionado con el poco tiempo de exposición, o sea que no eran 3 meses y por eso creíamos que no había mucho cambio. Bueno, de hecho, el estudio ni Fígaro ni Fidelio compararon la finerenona versus otros, con lo cual tampoco sabemos cómo se comportan en cuestión de cambios en el potasio. Entonces, lo que yo se quería preguntar es, sabéis que al final, cuando finerenona ya sale al mercado, sale con las mismas recomendaciones que se utilizaban durante el ensayo. Es decir, cuando tú iniciabas el fármaco o hacías un cambio de dosis, se recomendaba hacer un control, y de hecho así aparece en ficha técnica, a las 4 semanas. Vosotros lo hacéis a los 3 meses. La pregunta no es por qué es, ni si está mal, si está bien. Posiblemente quería saber vuestra opinión, porque al final yo creo que empezamos siempre con mucha precaución cuando hay un fármaco nuevo. También pasó con los IECA en su día, que cuando ponías un enalapril había que hacer un control, y ahora yo creo que no lo hace nadie. Pero un poco vuestra experiencia, ¿cuál es a futuro, no? Bueno, la verdad que fue bastante bien. Claro. Como he dicho, los pacientes iniciaron todo a 10 miligramos por lo que decíamos, un fármaco nuevo. Y aún en el momento de que se hizo el corte, lo que he dicho, aún estaban pendientes 11 pacientes de aumentar la dosis a 20 miligramos. Y la verdad que fue bastante bien. Estamos pendientes a ver el corte. Queríamos hacerlo hasta 6 meses, sin embargo, aún nos faltaban algunos datos. Y a ver qué pasa en 6 meses, porque en general fue bastante bien el resultado. O sea, más de un 30% de la disminución de la proteinuria. Yo como comentario creo que los resultados que has comentado van un poco también en línea de lo que los compañeros de Madrid llevaron este año multicéntrico a la ERA, que los resultados eran bastante similares a esto. Yo creo que lo que apoya es un poco el cambio, de ir cambiando, ¿no?, de pacientes con espironolactona de plerona más a finerenona, con cuidado de aquellos que todavía tienen la espironolactona de plerona por otras indicaciones, ¿no?, que la plerona no tiene, como puede ser la insuficiencia cardíaca con fiebre reducida. En preservada, bueno, el Fine Art todavía las dosis no eran las mismas, eran 20-40, hay que tener ahí cuidado. Y cuidado a lo mejor en HTA resistente, ¿no?, que el efecto antihipertensivo quizás obviamente, no. Si la indicación es hipertensión, pues igual finerenona... No es lo mío, pero muy bien. Gracias. Muchas gracias. Pues a continuación, Gabriel Boades, en representación del Grupo de Navarra, pues nos presenta un trabajo sobre ISGLT2 y datos de inflamación.
Yo soy Gabriel Guas Lucas, soy residente de cuarto año de la Clínica Universidad de Navarra y bueno, vengo a presentaros nuestro trabajo que en realidad que se titula Impacto de los ISGLT2 en los niveles de la metaloproteinasa 10 y su inhibidor específico en una corte de pacientes con enfermedad diabética temprana. No tengo conflictos de intereses en concreto para esta presentación, pero bueno, decir que he recibido ayuda para cursos de formación tanto de AstraZeneca como de Boehringer previamente. Y bueno, ¿qué decir que no sepamos? La diabetes es una enfermedad con una alta prevalencia en el mundo y que en los próximos años, y en concreto en los próximos 25 años, se espera que haya un incremento de hasta el 10% de la misma. Una de las principales complicaciones clínicas de la enfermedad de la diabetes es la enfermedad renal diabética y los datos nos dicen que hasta el 30 o 40% de los pacientes acabarán desarrollándola. Por otro lado, conocemos que se trata de una fisiopatología compleja y multifactorial y que están implicados mecanismos hemodinámicos, cambios metabólicos en los que están incluidos el desequilibrio oxígeno-demanda, el exceso de grasa, etcétera, y la vía de la inflamación y la fibrosis, que se presenta como determinante para la progresión de la enfermedad. En las etapas iniciales de la enfermedad renal diabética, en realidad se caracteriza por microalbuminuria, por cambios muy sutiles histológicos, pero no vemos un marcado declive de la tasa de filtrado glomerular. La marca de la patogénesis de la enfermedad renal diabética es un acúmulo excesivo de matriz extracelular que acaba provocando un engrosamiento de la membrana tanto glomerular como tubular, seguido de una expansión mesangial, una esclerosis y finalmente una fibrosis túbulo-intersticial. Entonces, identificar marcadores tempranos de daño renal diabético se postula importante y identificar, terapias estratégicas dirigidas a ellos se plantea muy importante para evitar la progresión a etapas más avanzadas. Entonces, en este complejo, una vía compleja, existe una vía que es la vía de las metaloproteinasas y sus inhibidores, que se reconocen importantes para el adecuado remodelado tisular, puesto que son los encargados de la degradación e hidrólisis de la matriz extracelular. Y dentro de todas las 6 familias de metaloproteinasas que hay descritas en la literatura, nosotros nos vamos a centrar en la metaloproteinasa 10 y su inhibidor específico, que es el TIMP-1, y en especial en el cociente, que es el que realmente refleja este equilibrio y se postula como potencial protagonista de la progresión de la nefropatía diabética. Bien. ¿Dónde encontramos estas metaloproteinasas? Bueno, pues en realidad los encontramos a lo largo de todo el riñón. Lo encontramos en el glomérulo, en las distintas partes del túbulo, así como a nivel vascular y a nivel del tejido conectivo. Pero si nos centramos en nuestro estudio, en la metaloproteinasa 10, vemos que se expresa en el glomérulo y en el túbulo contorneado proximal. Bien. En relación al equilibrio entre el balance en nuestros pacientes con enfermedad diabética renal y diabetes, tenemos estudios tanto en animales como en humanos en el que se demuestra varias cosas. En primer lugar, en animales vemos que existe un desequilibrio de la expresión de la actividad de la MP10, vemos que está aumentada la fibrosis renal, además que la MP10 se expresa en podocitos lesionados y en epitelio tubular renal. Y interesante que el silenciamiento de la MP10 reduce la lesión renal. En paralelo, en estudios en humanos, vemos que existe también un desequilibrio de esta vía, que está aumentada la fibrosis renal, que a medida que aumenta la enfermedad renal crónica, también aumenta MP10 y TIMP-1. Y interesante, hay un aumento precoz de este cociente, incluso previo al declive del filtrado glomerular, lo que hace que recientemente se haya postulado que su medición de la actividad en plasma pudiera ser un futuro marcador de daño renal diabético temprano. Entonces, estos son los resultados de estudios de nuestro centro, en el que veíamos cómo había una correlación entre los niveles de MP10 a medida que disminuía el filtrado glomerular, así como por distintos niveles de albuminuria, y además quisimos comprobar y comparar en sujetos diabéticos y en controles sanos ajustados por sexo y edad, y medimos la metaloproteinasa 10, en las que vimos que había una diferencia significativamente estadística en estos pacientes diabéticos. Pero es que además pudimos estudiar en el modelo animal de ratones diabéticos y veíamos como en el estudio inmunohistoquímico esta expresión, la expresión de MP10, se veía en el glomérulo y en concreto en los podocitos y en el aparato yuxtaglomerular. Y por lo tanto lo que hicimos fue valorar la expresión del MP10 a lo largo del tiempo usando un inhibidor de la angiotensina 2 como era el telmisartán y vimos cómo se veía aminorada de manera significativa tanto a las 12 como a las 16 semanas. Y en este contexto complejo y con el interés creciente por los nuevos fármacos y en concreto por los ISGLT2, quisimos ver
qué impacto podían tener estos en la vía que nosotros veníamos estudiando, ¿no? Bueno, decir que, como sabéis, los estudios de los ISGLT2 empezaron en 2012 con DAPA y posteriormente con CANA y empagliflozina, y por ser pacientes de estos años, la verdad es que no muchos llevaban estos medicamentos. Sin embargo, y a pesar de esta limitación, quisimos estudiar de manera retrospectiva en nuestra corte de pacientes, en los que sí que pudimos ir incorporando a medida que llegaban en el tiempo los ISGLT2 y una corte de pacientes diabéticos con una función renal mínimamente alterada. Entonces, desde el año 2011 al 2015, analizamos de manera retrospectiva estas variables en las que estaba el filtrado, la albuminuria, MP10 TIMP1 y su cociente, que es el que hemos dicho que realmente refleja este adecuado equilibrio para el remodelado tisular, en una corte de pacientes que no había diferencias ni en la edad, ni en el sexo, ni en los niveles de albuminuria, ni en la tasa de filtrado glomerular. ¿Y qué vimos? Bueno, pues en esta tabla comparativa vemos que sí, hay un efecto renoprotector que ya conocemos de los ISGLT2 en cuanto a la menor disminución del filtrado, menor disminución del filtrado glomerular y menor aumento de la albuminuria aún sin significación, pero y especialmente para nuestro estudio vimos que el cociente de MMP10 y TIMP1 era menor en los pacientes que habían recibido ISGLT2 en comparación con los que no lo habían recibido, como vemos de forma más visual en esta tabla, en la que encima se demuestra que había una significación estadística. Entonces, ¿qué conclusiones sacamos? Bueno, pues que los ISGLT2 se asociaron a un menor aumento en la ratio de MP10 y TIMP1, postulándose como un potencial modulador del desbalance de remodelado tisular, que este efecto modulador de la inflamación mediado por ISGLT2 se observa desde estadios precoces de la enfermedad renal diabética, aún en ausencia de cambios significativos en la función renal, y bueno, pues que estudios futuros con mayor población y tiempo de seguimiento podrán confirmar estos resultados preliminares. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta para esta presentación? Gabriel, yo sí quería preguntarte, sí. Claro, cuando tú lo has comentado, cuando hacemos un estudio retrospectivo, pues contamos con la limitación de que revisamos actividad que ya se ha hecho, ¿no? Pero me llamó la atención y estaba pendiente de tu presentación porque en los grupos tratado y no tratado, la indicación de quién se trata y quién no, imagino, dependía del médico que lo trataba, ¿no? Pero me ha llamado la atención, aunque tú comentabas que no había diferencias entre los grupos, pues fíjate, el grupo de tratados tiene un cociente albumina-creatinina de 33 y el no tratado de 98. ¿Y por qué los que tenían 98 no los trataron? No sé, que ahora a posteriori es muy fácil. Sí. De hecho, trabajamos, bueno, claro, en esos años en realidad los que empezaron a usar los ISGLT2 eran los endocrinos, que era con su efecto glucosúrico. O sea, claro, que en realidad la indicación era más por parte del equipo de endocrinología, que no digo que no, pero en ese momento igual tampoco ellos se fijaban tanto en la albuminuria. Sí, pero me llamó mucho la atención porque los tratados tienen 91 de filtrado, los no tratados 79, digo, será significativo, ¿no? No lo es, pero me llamó la atención. Bueno, la limitación es que en ese tiempo teníamos pocos pacientes, que los pacientes... Y se iba buscando más, imagino, efecto antidiabético, porque al principio era lo que se buscaba, ¿no? Vale. Yo tengo otra pregunta, que me gustan mucho esos trabajos de mecanística. ¿Os habéis planteado comparar las diferencias en el descenso que producen los ISGLT2 en este cociente de metaloproteinasa y su inhibidor con otros fármacos antiinflamatorios, antifibróticos como finerenona o agonistas GLP-1? Pues muchas gracias por la propuesta y es interesante. Ahora mismo hemos ampliado la N para el estudio porque estamos de manera prospectiva, sobre todo, o sea, no habíamos pensado en la finerenona, ¿verdad?, en concreto, pero estamos ampliando el estudio con N en el que vamos a medir, aparte de marcadores de inflamación y fibrosis, pues también estamos añadiendo una prueba de imagen en concreto que es la resonancia multiparamétrica para además ver la grasa visceral, en concreto en el riñón y tal. Pero bueno, sí, sería interesante, la verdad. O sea, muchas gracias por la propuesta. Muy bien. Pues nada, pasamos a la siguiente presentación, que son van a subir las tres a la vez, Ángela, y Macarena. Vale. Bueno, pues a continuación tenemos a Ángela, Sayoa y Macarena, compañeras del equipo de Hospital Universitario de Álava, que nos van a traer pues un poco 3 presentaciones sobre cribado de enfermedad renal crónica en pacientes con diabetes, implantación de medidas farmacológicas, etcétera.
Vale. Bueno, buenos días. Muchas gracias a los asistentes por venir. Bueno, declaramos que no tenemos ningún conflicto de interés. Estas son nuestras comunicaciones orales que vamos a exponer de manera conjunta y este es el orden de exposición. Vamos a empezar hablando de cribado de enfermedad renal diabética. Muchas gracias. Bueno, como sabemos, la diabetes es la principal causa de enfermedad renal crónica terminal en nuestro medio. Por lo tanto, resulta imprescindible realizar una detección precoz de enfermedad renal diabética en todos los pacientes con diabetes. Las principales guías nacionales e internacionales lo que recomiendan es realizar un cribado anual de enfermedad renal diabética a través de una determinación de albuminuria y de una estimación de filtrado glomerular. En el caso de los pacientes con diabetes mellitus tipo 2, se debería hacer desde el momento de la detección de la diabetes. Nosotros, conociendo estas recomendaciones, lo que nos preguntamos fue ¿cómo lo estamos haciendo? Es decir, ¿cómo se está realizando el cribado en nuestra área de salud? Y para ello lo que hicimos fue desarrollar una base de datos anonimizada proporcionada por el Sistema de Información Sanitaria a partir de los datos de la historia clínica electrónica. En ella incluimos a todos los pacientes con diabetes mellitus tipo 2 prevalentes en el año 2021 en nuestra área de salud, que más o menos engloba unos 300.000 habitantes. ¿Y cómo clasificamos a estos pacientes como diabéticos tipo 2? Pues bien, la mayoría, es decir, el 93,5%, se clasificaron como diabéticos tipo 2 porque tenían codificado su diagnóstico, este diagnóstico en su historia clínica electrónica y el resto fueron reclasificados un 4,9% porque tenían hemoglobinas glicosiladas mayores o iguales a 6,5 en sus controles analíticos y un 1,6% porque tenían prescritos fármacos antidiabéticos en la receta electrónica. De esta base de datos quedaron excluidos los diabéticos tipo 1, los pacientes con diabetes gestacional, aquellos en los que no pudimos determinar el tipo de diabetes, los que no eran residentes en nuestra área de salud, los menores de 18 años, los trasplantados renales y aquellos que fallecieron durante el seguimiento. Finalmente, seleccionamos 21.199 pacientes con diabetes mellitus tipo 2. Estos pacientes los seguimos hasta el 31 de diciembre de 2024 y finalmente de la cohorte inicial sobrevivieron 18.631 pacientes, de los cuales un 45,4% eran mujeres y un 54,6% hombres. Una vez teníamos ya definida la cohorte, lo que hicimos fue hacer un análisis de cómo se había realizado el cribado de enfermedad renal diabética en el año 2024 en nuestra área de salud. Es decir, queríamos saber a cuántos de estos pacientes se les había solicitado una determinación de albuminuria durante este año. Y lo que descubrimos fue que un 40,3% de estos pacientes no tenían ni siquiera una determinación de albuminuria durante este año. Además, lo que encontramos fueron diferencias estadísticamente significativas entre hombres y mujeres. Es decir, se les solicitaba más albuminuria a los hombres que a las mujeres. Posteriormente, lo que hicimos fue analizar el periodo de tiempo entre 2020 y 2024. Es decir, queríamos saber cuántos de estos pacientes no tenían ni siquiera una determinación de albuminuria durante este periodo de 5 años. Y lo que descubrimos fue que un llamativo 22,7% de los pacientes no tenían ni siquiera una determinación de albuminuria durante estos 5 años. Además, las diferencias entre hombres y mujeres se mantenían, siendo en el caso de los hombres un 18,2% los que no tenían solicitada una albuminuria frente al 28,1% en el caso de las mujeres. Entonces, cuando ya vimos que el cribado se estaba haciendo regular, ¿no?, o que tenía amplios márgenes de mejora, lo que nos preguntamos fue ¿cómo estamos tratando a los pacientes con enfermedad renal diabética en nuestra área de salud? Bueno, para eso lo que hicimos fue en ese momento nos planteamos si habría algún tipo de diferencia significativa en cuanto al manejo de la atención por nefrología y la prescripción de los fármacos nefroprotectores. Entonces, para responder a estas preguntas, lo que hicimos fue coger esos supervivientes de nuestra cohorte inicial y les aplicamos unos criterios de selección muy similares a los que se hicieron en el estudio FLOW. Por tanto, diabéticos tipo 2 que tuviesen cualquier índice de masa corporal y que cumpliesen o bien un filtrado glomerular estimado mayor o igual a 50 mililitros minuto y un cociente de albúmina creatinina mayor de 300 miligramos gramo o un filtrado entre 25 y 50 y un cociente de albúmina creatinina de mayor 100 miligramos gramo. Lo que obtuvimos fueron 1.118 pacientes que tenían un alto riesgo renal y que tenían indicación de tratamiento con cualquiera de los 4 fármacos que habían demostrado mejorar el pronóstico de la enfermedad renal diabética. Dentro de nuestros resultados vimos que de estos 1.118 pacientes, el 80,9% estaba en tratamiento con IECARA-2, el 60,1% estaba en tratamiento con ISGLT2, el 4,7% estaba en tratamiento con finerenona
y teníamos 503 pacientes que tenían un índice de masa corporal de más de 30 y de esos el 39% estaba en tratamiento con agonistas de los GLP-1. Una vez analizamos estos datos, nos hicimos una nueva pregunta. ¿El tener una valoración por nefrología implicaba o tendría algún beneficio en cuanto a la prescripción de estos fármacos nefroprotectores? Para eso lo que hicimos fue coger a esos 1.118 pacientes e hicimos una subdivisión en si habían sido valorados por nefrología, bien mediante una consulta presencial o una hoja de valoración no presencial, y vimos que sí, que un 47,8% había sido valorado por nosotros, pero que un 52,8% nunca había tenido contacto con nefrología. Otra cosa llamativa que vimos es que estos pacientes que habían sido valorados por nefrología eran pacientes muchísimo más jóvenes, tenían un menor filtrado, tenían una mayor albuminuria y además tenían un mayor índice de masa corporal. Más datos que vimos de la prescripción de estos fármacos nefroprotectores, pues que la probabilidad de tener un tratamiento con un IECARA-2, un agonista del GLP-1 o un ISGLT2 era muchísimo mayor en aquellos pacientes que habían sido seguidos por nefrología. Y únicamente destacar de esta tabla era que aquellos pacientes que tenían prescrita finerenona eran pacientes que habían sido exclusivamente valorados por nosotros. Por tanto, podríamos decir que los pacientes en seguimiento con nefrología tenían muchísimas más probabilidades de recibir un tratamiento nefroprotector respecto al resto de los pacientes, pero que todavía teníamos muchísimo amplio margen de mejora. Por tanto, una vez que vimos estos resultados y teniendo en cuenta esas diferencias que habíamos observado en el cribado respecto a la diferencia que había entre hombres y mujeres, nos hicimos un nuevo planteamiento. ¿Tratábamos diferente la enfermedad renal diabética en función del sexo? Bien, pues la verdad es que sí, la tratamos diferente. Y es que al analizar todos los datos encontramos diferencias que fueron estadísticamente significativas tanto en la prescripción de IECA-OARA2 como en la prescripción de ISGLT2, siendo superior el porcentaje de pacientes tratados en hombres frente a las mujeres. También encontramos diferencias, aunque estas no fueron estadísticamente significativas, en la prescripción de análogos del GLP-1 y de la finerenona. Pero aquí una pregunta que nos hicimos es ¿qué pasaría si hubiese un mayor porcentaje de pacientes tratados? ¿Sería esa diferencia significativa? Y es que, en general, las mujeres tienen menos probabilidades de ser tratadas con medicación optimizada según las guías clínicas actuales. Pero es que, además, las mujeres llegan menos a las consultas de nefrología, ya que de las 377 mujeres solo fueron derivadas a nefrología el 41,1% frente al 51,1% de los hombres. Es decir, que encontramos diferencias significativas en el acceso de las mujeres con enfermedad renal diabética a las consultas de nefrología. Pero ¿y cómo lo hacemos en nefrología? ¿Tratamos a las mujeres también diferente? ¿Tratamos diferentes a los pacientes por sexo en nefrología? Pues bien, en la prescripción tanto de IECA como ARA2, la diferencia por género en el total de los pacientes no se vio afectada en los pacientes controlados por nefrología. Es decir, que les tratamos de forma muy similar, bien sean hombres o sean mujeres. Sin embargo, en la prescripción tanto de ISGLT2 como de finerenona, en los pacientes que son seguidos por parte de nefrología, aumenta el porcentaje de pacientes tratados con ISGLT2 y con finerenona, pero se mantienen las diferencias por sexo. Es decir, en las mujeres que fueron controladas por parte de nefrología, solo el 61,9% de ellas llevaba un ISGLT2 frente al 73,6% de los hombres. Y con la finerenona pues ocurre también algo muy parecido. Como ha comentado mi compañera, los pacientes que fueron tratados con finerenona únicamente habían tenido contacto con nefrología, pero aún así se mantienen las diferencias por sexo. ¿Y qué hacemos con la prescripción de análogos de los GLP-1? Pues bien, en los pacientes seguidos por parte de nefrología aumenta la prescripción de análogos del GLP-1, pero en los hombres en mayor medida que en las mujeres, por lo que aparecen diferencias estadísticamente significativas que no existían en los pacientes que no habían sido controlados por nefrología. Es decir, aquí no aparecen, en los pacientes que no han tenido contacto con nefro, no aparecen diferencias estadísticamente significativas, pero en nefrología, como los pautamos más, sí que aparecen diferencias que fueron estadísticamente significativas en los hombres, siempre a favor de las mujeres.
Y como conclusiones podemos decir que la carga mundial de diabetes sigue aumentando, siendo la principal causa de enfermedad renal crónica terminal en nuestro medio. Insistir en la importancia del cribado de enfermedad renal diabética, especialmente en las mujeres. El tratamiento de la enfermedad renal diabética dirigido por guías todavía tiene muchos amplios márgenes de mejora en nuestro entorno, incluyendo un porcentaje elevado de pacientes de alto riesgo renal que podría beneficiarse de seguimiento y de valoración por parte de nefrología. Y como conclusión, para finalizar, decir que hay diferencias preocupantes en el manejo de la enfermedad renal diabética en las mujeres, tanto en el diagnóstico como en la derivación a nefrología o en el manejo farmacológico. Muchísimas gracias, eskerrik asko, y estaremos encantadas de responder vuestras preguntas. Pues a ello. Ahora, si cada presentación tiene un tiempo de preguntas, ahora estamos en un tiempo triple, porque tenemos aquí a 3 presentadoras deseosas de contestar preguntas y yo creo que el tema da para ello, para preguntarnos muchas cosas y ver qué manera tenemos de mejorarlo. Ánimo. ¿Alguna pregunta? Quería preguntar, lo de las diferencias por sexo es como muy llamativo. ¿Habéis encontrado alguna explicación? Bueno, al final, sí. Que eso, que al final nosotros aquí lo que hemos hecho es un análisis objetivo de los datos. Entonces, realmente las causas no las podemos saber, ¿no? Pero sí que al final podemos hacer como conjeturas. Eso es. Por ejemplo, en el caso de la prescripción de fármacos como los ISGLT2, sí que podemos pensar que igual en el caso de las mujeres se prescriben menos por el tema, o se prescriben y se retiran por el tema de las infecciones urinarias o las infecciones fúngicas, o también puede ser porque, por ejemplo, que en el caso de los hombres hay otras patologías, pues por ejemplo como la insuficiencia cardíaca, en la que también se prescriben, por ejemplo, los ISGLT2, entonces sí, que igual los tengan prescritos por otras causas. Pero sí que es verdad que, bueno, y también el que, por ejemplo, que las mujeres se deriven menos a las consultas de nefrología también es otra causa, ¿no? Porque al final, claro, como hemos visto, que te deriven a la consulta de nefrología, al final lo que hace es que te puedan prescribir más fácilmente, por así decirlo, estos fármacos nefroprotectores. Entonces, esas podrían ser algunas de las causas que a nosotras se nos ocurren, pero es verdad que no podemos realmente saberlas. Yo quería preguntaros primero Roberto, que ya se ha levantado, vamos a darle planta a él. Analizar datos siempre es la vía para conseguir planificar. Los datos de fin de Renona yo creo que se explican por el poco tiempo, el corte de diciembre de 2024. La diferencia de género también lo encontramos nosotros en esta área sanitaria, en un dato que se publicó en nefrología, donde curiosamente a las mujeres se le pedía menos albuminuria en la corte que se analizó. Con todo esto me gustaría que me contarais, cuando habéis trasladado estos datos a atención primaria, ¿qué habéis o qué estáis organizando para mejorar esta situación de infratratamiento, no solamente en nefrología, que está mejor, sino en atención primaria, que es el grueso del equipo? Y lo segundo es si tenéis pensado hacer algo para los que no se detectan ni por laboratorio ni por codificación y que están ahí y que son muchos pacientes. Muchas gracias. Bueno, lo primero, muchas gracias por tu pregunta. La verdad que sí, que el doctor alcalde, que en el concreto es el que ha hecho la base de datos, es impresionante el trabajo. Y la verdad es que nos planteábamos un poco lo mismo, ¿no? Entonces, a raíz de todo esto, la idea que se lanzó, pues obviamente vamos a centros de salud a recalcar la importancia del cribado de la enfermedad renal diabética. También hemos organizado varias charlas en el Colegio de Médicos a los que está todo el mundo invitado para poder solucionar este problema y que sean conocedores de los datos y de cómo estamos tratando a los pacientes de nuestra área de salud. Y luego, una de las cosas que se nos había ocurrido, que no
hemos llevado a cabo todavía, pero que se podría plantear, es hacer como una especie de recordatorio en el cribado, como por ejemplo puede ocurrir en el cáncer de colon, que te salta una alarma en la que te recuerda que tienes que pedir una sangre oculta en heces, o como ocurre en el caso de las mujeres en el cribado del cáncer de mama, hacer alguna herramienta de cribado pero que fuese como automática. Esa podría ser una solución para estos pacientes, pero efectivamente estamos totalmente de acuerdo contigo en que la atención primaria es fundamental para que todo esto salga adelante. Ayer hubo ya una sesión conjunta entre atención primaria y nefrología y hablábamos justamente de esto. Ellos son conocedores de esta limitación y, de hecho, estos trabajos también los han hecho a los médicos en su propio cupo. Dice, ¿cuántos tengo yo de los pacientes de los que yo soy responsable, medido albuminuria, medido filtrado? Y ellos mismos, cuando analizan los datos, como decía Roberto, pues se sorprenden de los resultados. Y bueno, pues ahí hacen también su análisis de causas y demás. Yo creo que sin duda es un buen ejemplo de donde tenemos que trabajar juntos, porque no sé si todos los pacientes, ese 15% de enfermedad renal oculta que hay, tiene que estar todos siendo atendidos en nefrología, o lo que tienen que ser detectados y luego bien tratados. A mí me da igual que el ISGLT2 o el IECA lo prescriba un médico, lo prescriba otro. Al final, que el paciente esté bien tratado. A lo mejor hay más dudas con la finerenona porque a día de hoy pues necesita un visado que, si no lo hace un médico hospitalario, pues no lo van a poder utilizar. Pero al final yo creo que lo importante es detectarlos y ahí, por supuesto, resaltar la importancia de los cribados. Luego, yo todavía no tengo muy claro si todo paciente que se detecte tiene que llegar a consultas de nefrología, porque, por ejemplo, una pregunta que sí tenía concreta, es decir, los pacientes que llegan a nefro, en el momento en que llegan igual de tratados que los que no, es decir, ¿es posible que los que llegan a nefro ya tengan algo más de daño y ya vengan con algo más de tratamiento, o toda la mejora en el tratamiento es a partir de que los ve el nefrólogo? ¿Me entendéis la pregunta? Porque yo creo que ahí posiblemente el médico ya ha ido haciendo cosas, ¿no? O no, a lo mejor eso es un poco la idea, ¿no? Sí, a ver, es verdad que sí que teníamos el pequeño dato de que es verdad que cuando llegan son pacientes que tienen muchísima más albuminuria, entonces sí que encontramos que hay muchos pacientes, ese alto riesgo renal puede condicionar una derivación a nefrología y que nosotros les pongamos igual un tratamiento un poco más intensivo de lo que igual se pone en atención primaria. No puedo decir exactamente si por miedo, limitación, me parece ya una conjetura un poquito más que se podría abordar y se podría analizar en un futuro. Pero es verdad que sí que se podría esto también recalcar en una charla en atención primaria de cómo identificar ese paciente que tiene un alto riesgo renal y qué pacientes creemos que sea necesario derivar a nefrología. Entonces, es algo que yo incluso en compañeros de atención primaria me han reflejado, que a veces incluso a ellos les cuesta saber cuándo es el momento de derivar. Hay algunos compañeros que consultan muy pronto, bien cuando tienen una albuminuria, por ejemplo, más de 100 o más de 300 miligramos, o pacientes cuando ya tienen un ISGLT2 puesto, un IECA puesto, agonistas del GLP-1 y finerenona. Sí que es verdad que todavía ahí hay empleo margen de mejora, pero ellos ya igual consultan un poco más tarde cuando el paciente ya tiene una albuminuria muy elevada. Entonces, yo sí que creo que hay que recalcarlo en atención primaria de cuándo es un buen momento para derivar al paciente. Y eso sí que tenemos que analizarlo, efectivamente. Guillermo. Enhorabuena por el trabajo, me parece súper interesante. El problema es conseguir los datos. Cuando los analizas encuentras cosas que hacen que te preocupes y dices, pues realmente tenemos mucho margen de mejora, y yo estoy preocupado por estas diferencias en el diagnóstico precoz y en el tratamiento de las mujeres respecto a los hombres. Es un tema que he hablado mucho con primaria y nadie dice, o sea, nadie es capaz de explicarme. ¿Vosotros pensáis que todos estos pacientes de esta corte, que son pacientes de altísimo riesgo renal, que salen en rojo colorado en las tablas de mecánico, deberían ser vistos presencialmente en la consulta de nefrología? ¿Tenemos capacidad de ver a todos
Hombre, yo creo que podríamos verles. Podríamos hacer una... podríamos hacer una consulta monográfica de enfermedad renal diabética. Obviamente, pues los recursos igual son los que son, pero por poder sí que podríamos verles. En general no. No estoy yo tan seguro. No sé, Roberto, qué va... Para unirme al debate, la respuesta no es si tenemos capacidad para verlos. Tenemos obligación de darles una respuesta. ¿Qué puede ser? Consulta, protocolos de qué es lo que hay que hacer y en este momento me lo deriva, si no. Pero son pacientes que necesitan ser tratados de acuerdo a las guías. Y no es necesario que los veamos, pero sí tener una coordinación con primaria donde quede bien claro en qué momento me lo tienes que derivar o no. Y el grueso del equipo se pueden tratar con atención primaria, con una consulta, o teléfono, lo que sea. Mecanismo de comunicación que funcione y protocolizado. Yo creo que sí, ¿no? Yo creo que al final lo que podríamos hacer es pues establecer una vía de comunicación con los centros de salud y manejarlo de manera conjunta. Porque al final el paciente con diabetes no solo tiene una enfermedad renal diabética, tiene también muchos factores de riesgo cardiovascular asociados. Entonces, al final el manejo conjunto entre nefro y atención primaria es fundamental. Yo creo que, ahondando un poco en la pregunta que hacía vuestro jefe, si el paciente, por filtrado y por albuminuria, ya está en la zona roja de la tabla, las guías dicen que hay que verlo en nefrología. Sí. Pero hay muchos pacientes que cuando los cribas no están en rojo, están en amarillo, están en verde, o sea, en amarillo, naranja, pero los médicos de familia ya consultan por albuminuria de 50. ¿Qué hago? Claro. Y ahí lo que decía Roberto es cierto, es decir, posiblemente no hace falta que todos se desplacen a una consulta físicamente de nefrología, pero quizá acompañar al médico de familia y animándole al tratamiento o reforzando lo que ya vienen haciendo, porque muchos pacientes no va a hacer falta que vengan a la consulta de nefro y veremos qué pasa a futuro con finerenona y demás, pero de hecho para pautar un IECA y pautar un ISGLT2 no hace falta que el paciente se desplace a nefrología, yo creo. Lo que pasa es que ayer mismo por la tarde, en esta misma sesión con primaria, se insistía, es decir, también es una cuestión de organizarnos, y organizarnos supone... Claro, los jefes de servicio pues igual necesitan una consulta más, con lo cual un adjunto más, o distribuir tareas, pero eso al final, ya lo decían ayer, es dinero. Es decir, y si estableces una serie de mecanismos de consulta fluida y demás, pues alguien tiene que atender la consulta. Y eso, pues a un residente que termina, pues hay que contratarlo, y eso es dinero. Estamos de acuerdo, ¿no? Pero sin duda el problema está ahí, y si no lo abordamos en conjunto con primaria, pues la pandemia o la epidemia de enfermedad renal pues seguirá su paso, ¿no? Su curso, ¿no? Que es un poco lo que estamos viendo, ¿no? Yo una pregunta rápida para terminar, las tres ponentes o incluso Guillermo, para intentar explicar las diferencias que habéis visto de sexo en cuanto a la prescripción de diferentes fármacos. ¿Habéis hecho o habéis planteado hacer un análisis multivariable teniendo un poco ajustando a edad y comorbilidades de los pacientes? A ver si puede explicar esta diferencia. Sí. Vale. Sí. Nosotros hemos hecho el análisis un poco al revés, es decir, es un análisis poblacional porque tenemos la suerte de que nosotros somos un hospital, un laboratorio centralizado y un área de atención primaria única. Que nosotros somos los únicos nefrólogos y lo mismo que hay un único servicio de endocrino. Entonces es una población muy cerrada y entonces tenemos unos datos muy completos poblacionales. Entonces hemos ido al revés, es decir, lo que intentamos ver es los pacientes de alto riesgo renal, o los pacientes que hubiesen sido incluidos en el ensayo clínico FLOW, que son pacientes de altísimo riesgo renal, y entonces dijimos, bueno, estos, independientemente de cualquier otra comorbilidad, edad o sexo, estos son pacientes que deberían estar en tratamiento con los 4 fármacos, a no ser que haya una contraindicación, que eso no lo hemos podido analizar porque es un análisis de base de datos, no es una revisión de historias clínicas que es imposible de hacer con Entonces, lo que hemos hecho es ese análisis. Lógicamente, un análisis multivariante se puede hacer porque los datos los tenemos. muy bien. Muy bien, pues muchas gracias. Enhorabuena a las tres y seguimos con la presentación.
Pues para mí es un placer presentar el siguiente trabajo que va a presentar mi comoderador, Jaime Mazón, sobre proteína C reactiva, enfermedad renal y enfermedad aterosclerótica. Jaime. ¿Me apago el micro por evitar solapamiento o...? Bueno, hablo así directamente. Bueno, pues lo que os traigo es este trabajo que se ha realizado en Estocolmo, que lo que intentan analizar en una cohorte muy grande, como veremos, es la relación entre pacientes incidentes con evento cardiovascular aterosclerótico y los niveles de proteína C reactivas y esto cómo se relaciona con el desarrollo de lesión renal aguda o un compuesto que veremos de daño renal. Estos son un poco los conflictos de intereses de todos los autores. Entonces, como introducción, sabemos claramente que la inflamación, especialmente la vía de inflamasoma y quizás la más estudiada, el inflamasoma NLPR3, juega un papel fundamental tanto en la aparición y en la progresión de la enfermedad renal crónica y la enfermedad cardiovascular aterosclerótica. Y pese a la implantación de todo el arsenal terapéutico que tenemos actual, toda la evidencia, esta vía aún sigue activa. Sabemos que está muy bien relacionada, hay mucho más investigado la relación entre inflamación, PCR y como predictor de eventos cardiovasculares, pero la relación entre proteína C reactiva y aparición o progresión de enfermedad renal crónica es más débil, a veces hay estudios con resultados algo incongruentes, series de casos mucho más pequeñas y esto es un poco la justificación de este estudio. Entonces es una cohorte muy grande, la cohorte SCREAM, y veréis más de 83.000 pacientes. El periodo de seguimiento que veis ahí, desde principios de la década de los 2000 hasta 2021, es una de las principales limitaciones, porque veréis que muchísimos de los pacientes que pues no tienen el arsenal terapéutico que tenemos actualmente. Pacientes mayores de 18 años, como digo, con diagnóstico incidente de enfermedad aterosclerótica. Se miden los niveles de PCR y los niveles de PCR luego se dividen en 4 categorías, menor de 1, entre 1 a 3, 3 a 10 y de 10 a 20. Los niveles de 20, más de 20 automáticamente fueron excluidos porque pensaban que reflejaba más un proceso inflamatorio agudo y que no reflejaba bien esa inflamación crónica de bajo grado. Los eventos, tanto lesión renal aguda como criterios CADIGO, como un compuesto renal de descenso del filtro glomerular mayor de 30 respecto a niveles basales o alcanzar el estadio 5 de la enfermedad, ya sea por filtrado por debajo de 15 o inicio terapia renal sustitutiva. Y en análisis veremos un modelo Cox multivariante y luego un modelo de sprints cúbicos. Esto es un poco el diseño del estudio y en la parte de la derecha os pongo el flowchart. Aquí no me voy a detener muchísimo, pero sí... Como sabemos que la PCR tiene muchas limitaciones, pues van explicando un poquito todos aquellos pacientes que fueron excluyendo porque quizás esa PCR elevada no reflejaba esa inflamación crónica de bajo grado. Fundamentalmente, ya os he dicho, la PCR por encima de 20, pero pacientes que en la PCR se había medido justo muy próximo al evento cardiovascular, pacientes con infecciones crónicas como tuberculosis o VIH, pacientes con tratamiento de inmunosupresión, enfermedades autoinmunes, pacientes que habían recibido recientemente tratamientos pues, antivirales, antifúngicos y demás, todos esos pacientes fueron excluidos para evitar esa interferencia. Esto es un poco las características basales de los pacientes. Como veis, unos 83.000 pacientes, clasificados un poco según las categorías, los niveles de proteína C reactiva. Sí que es verdad que en la cohorte realmente no había alta representación de enfermedad renal crónica con filtrado por debajo de 60. La gran mayoría estaban en filtrados por encima de 60, del mismo modo que la gran mayoría estaban con albuminurias en grado A1. Comorbilidades de factores de riesgo cardiovascular son muy elevadas, al final son pacientes incidentes con evento cardiovascular aterosclerótico, era de esperar. Y en cuanto a medicación concomitante, lo que digo aquí un poquito, eran pacientes que todos anteriores a 2001, pacientes incluso desde hace mucho tiempo, y con lo cual la implantación de ISGLT2 era bajísima, finerenona no había, agonistas de GLP-1 ni se recogió. Estos son un poco los resultados del estudio. El seguimiento mediano fue a 6,4 años. Fijaros, para que veamos el riesgo de estos pacientes, de los 83.000 pacientes, en el 24.000 fallecieron, 10.700 más o menos desarrollaron lesión renal aguda y más de 8.000 el compuesto combinado de daño renal. En la parte superior de las gráficas veis las gráficas de incidencia acumulada tanto en el compuesto de daño renal como de lesión renal aguda y vemos como la incidencia es mayor cuanto mayor son los niveles de PCR y lo mismo en las tablas de abajo, tanto para las tasas de incidencia acumulada como las hazard ratio.
En esta otra gráfica os traigo en la parte de la derecha, tanto para el compuesto renal como para la lesión renal aguda, una división entre niveles de PCR por debajo de 2 y mayor o igual a 2, que es muchas veces el punto de corte que se está utilizando para los ensayos clínicos que vienen un poco en marcha, de lo que podemos hablar luego si queréis, y luego por las diferentes categorías de PCR, que en este análisis incluso eliminaron los niveles de PCR entre 10 y 20, que eran una de las categorías que se mencionó antes, y pese a eliminar las entre 10 y 20, aún así los resultados eran muy sólidos, como a medida que aumentaban los niveles de PCR, pues los eventos eran mayores. En este análisis un poco de splines cúbicos, lo que ven es un poco la hazard ratio del compuesto de daño renal a lo largo de todos son en análisis multivariable a lo largo de las diferentes categorías de filtrado glomerular, y ven cómo esta asociación es clara entre niveles de PCR y de compuesto renal, salvo en el grupo de enfermedad renal crónica estadio 4. Entre 15 y 30, 15 y 29, esa asociación no alcanzó la significación estadística. Entonces, como conclusiones del estudio, pues niveles más altos de PCR se asocian con más riesgo de lesión renal aguda y progresión de la enfermedad renal crónica. Esta relación se atenúa o se pierde en las etapas más avanzadas de la enfermedad renal crónica. Aquí una de las explicaciones que plantean a esto es la interferencia que podría tener la toxicidad urémica, la interpretación de la validez de la PCR como marcador de inflamación crónica de bajo grado, y también que es verdad que ese grupo de pacientes era un grupo más pequeño, ¿vale? Pero sí que es verdad que como implicaciones clínicas de trabajo, que los hallazgos de PCR pueden ayudarnos a estratificar el riesgo de nuestros pacientes, y luego pues veremos que va a ser importante para dado que los ensayos es uno de los criterios que muchas veces se está utilizando ahora en los ensayos clínicos en marcha para nuevas moléculas, pues para tener identificados bien a esos pacientes que se puedan posiblemente en el futuro beneficiar de ellas. Como fortalezas del estudio, población real con enfermedad cardiovascular aterosclerótica incidente en el proyecto SCREAM, una cobertura completa de un área geográfica en concreto, acceso a los diagnósticos clínicos podían hacer y mediciones de creatinina y un seguimiento completo, pero las limitaciones, bueno, pues que el dato al final se hace en Estocolmo, lo que rodea a Estocolmo, o sea, limitado a una sola región, y un periodo definido muy concreto que, como dije ya antes, la prevalencia de fármacos, el arsenal terapéutico actual que tenemos es muy baja y que al final son fármacos con efecto también antiinflamatorio. Y esta sería un poco la presentación. Muy bien, Jaime. Además, enhorabuena porque esta presentación ha sido la elegida como premio, ¿no? Premiada por los jurados. Entonces, ¿preguntas? Adelante. Para hacer los estratos de 1, 1, 3 y demás. Bueno, aquí tengo que decir, como ya al principio, yo vengo en representación del grupo de Estocolmo, o sea, la decisión no fue mía. Sí que es verdad que lo que dicen en los comentarios un poco del trabajo es que lo que tenían muy claro es que van a eliminar los pacientes por encima de 20 de PCR, eso por lo que digo, ¿no? Que representaba posiblemente un evento agudo más que esa inflamación crónica estéril de bajo grado. Y luego, lo que sí que se dieron cuenta es que en el análisis luego también era conveniente quizás eliminar los que estaban entre 10 y 20 que habían planteado inicialmente. Ahora bien, el por qué pusieron entre 0, 1, 1, 3 y 10 y no 3 y 8, no te lo puedo decir. Eso fue una cosa que decidieron ellos, pero no tengo esa información. No, sí, termina tú. Si habéis analizado si esa inflamación crónica en los diferentes grupos se puede ver a diferentes enfermedades que estén como más presentes en los que están entre 10 y 20 de PCR o entre 1 y 3, o más o menos todas las probabilidades de incluirnos más o menos igual. Ellos lo que analizaron es que para los distintos estratos de PCR era mayor la prevalencia tanto de lesión renal aguda como enfermedad renal crónica, ajustado por comorbilidades de enfermedad cardiovascular, por la carga por tratamiento que había, por albuminuria, por ellas y demás. Pero en el análisis que se ha hecho no se ha analizado en función de qué enfermedad qué comorbilidad había de enfermedad cardiovascular, cuánto era más elevado o no los niveles de PCR. Juan.
Hola, es Juan Navarro de Tenerife. Quería preguntarte dos cosas. Primero, ¿habéis modelado el riesgo en función de la evolución de los niveles de PCR, de proteína C reactiva? Es decir, me refiero, el cambio de proteína C reactiva, ¿eso determina el impacto sobre la evolución y el evento en los pacientes? Esa sería una pregunta. Y la otra, como bien has dicho, efectivamente, los pacientes con enfermedad renal crónica, quizás la PCR pierde un poquito esa capacidad de marcador inflamatorio. En tu juicio, ¿cuáles serían los marcadores ideales en esa situación? Vale. Con respecto al tema de la PCR, efectivamente, quizás esa segunda pregunta es la pregunta un poco del millón, ¿no? Que en nuestros pacientes, sobre todo con enfermedad renal crónica avanzada, ¿cuál debe ser qué marcador es el mejor o qué score deberíamos hacer de combinación de marcadores que identifiquen mejor a nuestros pacientes inflamados que más se vayan a beneficiar de estas terapias? De hecho, por ejemplo, en el estudio en el CEUS con el siltipequimab, ¿no? Hubo problemas importantes de reclutamiento de pacientes atendiendo solo en los niveles de PCR y posiblemente se puso el punto de corte de 2 y hay un subgrupo de pacientes con PCR por debajo de 2 que quizás sí que tuviesen elevados otros marcadores y posiblemente se beneficiasen de otras terapias. Yo creo que una de las grandes incógnitas es precisamente esto que has dicho, ¿no? Averiguar cuáles van a ser los mejores marcadores. Veremos un poco, por ejemplo, cuando salga publicado el estudio, si la interleuquina 6, si otros interleuquinas y otros ratios del hemograma dan más información o son mejores pronósticos que la PCR, o si no, un combinado de ellos, hacer un score. Pero no tengo muy claro cuál va a ser el mejor marcador. No sé si la interleuquina 6 será mejor que la PCR, veremos, pero yo creo que es un poco una de las preguntas del millón que viene un poco en marcha. No sé qué opinas de cuál crees que puede ser uno de los mejores marcadores. Estoy de acuerdo contigo, no sabemos exactamente todavía qué marcador es el mejor. Yo creo que a lo mejor otra sugerencia podría ser intentar combinar un marcador inflamatorio, que no sé si es PCR, con albuminuria, porque como los dos están interrelacionados, no sé si la combinación de esos dos biomarcadores te podría dar más rendimiento. Más información, sí. Y lo otro que te preguntaba era el cambio de la proteína C reactiva. El cambio de la proteína C reactiva. El problema es que no lo han analizado en este trabajo, no han hecho un análisis detallado de eso, porque de hecho muchos de los pacientes tenían solo una determinación una o dos determinaciones de PCR. Entonces, hay poca N y suficiente para analizar esto. Es una de las limitaciones del estudio que mencionaba. Gracias. Sí. ¿Alguna pregunta Pero bueno, más? sí que te puedo decir, lo que sí que se me ha venido a la cabeza, que sí que en otros trabajos, como por ejemplo con semaglutide, por ejemplo en el estudio SELECT, sí que se ha visto que había una clarísima relación entre el descenso de los niveles de PCR con terapias antiinflamatorias como la semaglutide y la mayor disminución de eventos cardiovasculares. Entonces, posiblemente aquellos que tengan un mayor descenso de proteína C reactiva y otros marcadores de inflamación tengan mayor beneficio. Pero bueno, eso no. Pues Jaime, muchas gracias. Seguimos con la siguiente presentación. Vale. Que es la creatinina y cistatina C. Sí. Bueno, tenemos a Cristina de Valdecía, que nos va a hablar un poco de la relación de creatinina y cistatina en pacientes pues, infarto agudo de miocardio y la relación con el riesgo cardiovascular. El problema de estos marcadores es que
tienen una menor precisión, estas fórmulas tienen una menor precisión a nivel individual. ¿Por qué estas fórmulas son imprecisas? Pues porque tanto la creatinina como la cistatina C tienen una serie de determinantes que no están relacionados con el filtrado glomerular que hacen que sus valores varíen, ¿no? Y esto es lo que hace que las fórmulas nunca sean exactas. Desde la incorporación de la cistatina C en la práctica clínica diaria en los últimos años, lo que se ha visto es que la determinación, las fórmulas basadas en cistatina C asociadas, es decir, la fórmula combinada, ¿no? Tener la estimación de la cistatina C junto con la creatinina, ha permitido mejorar la estimación del filtrado glomerular y, en paralelo y con mucha relevancia, ha permitido mejorar la estratificación del riesgo de los pacientes, ¿no? De mortalidad, de eventos cardiovasculares y de progresión a enfermedad renal crónica terminal. Estas diferencias entre el filtrado glomerular estimado en base a la cistatina y la creatinina han generado mucho interés en la literatura reciente y se han estudiado en forma de diferencia y de ratio, ¿no? Asumiendo que siempre que hablamos de diferencia de filtrados estamos hablando de el filtrado por cistatina menos el filtrado por creatinina, y cuando hablamos de la ratio hablamos del filtrado por cistatina entre el filtrado por creatinina. ¿Cuál era el objetivo de nuestro estudio? Pues analizar la asociación que existe entre los marcadores renales, entre la creatinina y la cistatina, y los parámetros derivados del filtrado glomerular por ambas moléculas con el desarrollo de eventos cardiovasculares mayores en una cohorte muy concreta de pacientes, que son pacientes de muy alto riesgo cardiovascular, que están ingresados en el hospital por un evento, por un síndrome coronario agudo. Para ello, ¿qué hicimos? Bueno, pues es un estudio de cortes unicéntrico, observacional y retrospectivo con una N de 808 pacientes ingresados en la UCI cardíaca de nuestro hospital entre los años 2012 y 2015. Recogimos todas las variables relacionadas con la función renal y lo que estudiamos fue mortalidad y eventos cardiovasculares mayores durante el seguimiento. Nuestra cohorte de pacientes tenía una media de edad de 61 años, el 80% era varones y el seguimiento tuvo una media de 7,4 años. Importante destacar de esta cohorte de pacientes que más del 90% de los pacientes tenían una función renal basal con filtrados por encima de 60, estimados por creatinina, porque la cistatina no se hace de forma rutinaria en nuestro centro, ¿no? Y, por otro lado, es que la mayor parte de los pacientes tenían un mejor filtrado por cistatina que por creatinina. En cuanto a los desenlaces que hemos encontrado, pues aproximadamente el 20,5% de nuestra cohorte falleció durante el seguimiento y el 18,6% tuvo un evento cardiovascular mayor categorizado como MACE3, ¿no? Que agruparía muerte de origen cardiovascular, accidente cerebrovascular no fatal e infarto agudo de miocardio no fatal. ¿Qué hemos visto nosotros en el análisis? Bueno, cuando uno hace el análisis univariante, lo que ve es que los factores de riesgo cardiovascular clásicos se relacionan con el desarrollo de eventos cardiovasculares durante el seguimiento, así como los distintos marcadores de función renal, ¿no? De manera que niveles más elevados de cistatina y de creatinina se relacionan con el desarrollo de eventos cardiovasculares y un menor filtrado glomerular y una ratio o una diferencia más baja también se relacionan con el desarrollo de estos eventos durante el seguimiento. Lo interesante es que cuando uno hace el análisis e intenta controlar por los factores de riesgo cardiovascular clásicos, lo que vemos es que la creatinina no es capaz de aportarnos ninguna información, mientras que la cistatina C y las diferencias de filtrados y las ratios de filtrados se mantienen estadísticamente significativas. Pero si vamos un paso más allá e incluso controlamos no solamente por los factores de riesgo cardiovascular clásicos, sino por el filtrado combinado de estos pacientes, vemos que esta significación estadística se mantiene, ¿no? Es decir, la cistatina C, las diferencias de filtrado y las ratios de filtrado nos están dando una información adicional. En los modelos de supervivencia, utilizando las curvas de Kaplan-Meier, y cuando analizamos la población que tenía, clasificamos a la población en tres grupos, ¿no? Aquellos pacientes que tienen un filtrado por cistatina mejor que por creatinina, y siempre estamos hablando de diferencias absolutas de 15 mililitros por minuto. Vemos que estos pacientes no solamente tienen menos eventos, sino que generalmente tienen una supervivencia libre de eventos cardiovasculares mayor. ¿En comparación con qué grupo? Con el grupo azul, aquellos pacientes que tienen un filtrado por creatinina al menos 15 mililitros superior que su filtrado por cistatina. Estos pacientes tienen más eventos y una supervivencia libre de eventos cardiovasculares menor. Cuando en lugar de utilizar la diferencia lo que utilizamos es la ratio, y generalmente en la literatura se utilizó siempre el punto de corte de 0,6,
lo que vemos es los resultados son los mismos, pero utilizando otro marcador, ¿no? Cuando la ratio cae por debajo de 0,6, estos pacientes tienen mucho mayor riesgo, tienen más eventos y los tienen antes en el tiempo. Pero exploratoriamente nosotros utilizamos también otro punto de corte, que es 0,8, que generalmente no se utiliza tanto en la literatura, y vemos que ya simplemente con ratios por debajo de 0,8, estos pacientes tienen más eventos y los tienen antes en el seguimiento, ¿no? ¿Qué resultados hemos encontrado entonces? Pues que la cistatina C se asocia de manera independiente con la aparición de eventos cardiovasculares mayores en una corte muy concreta, que son pacientes de muy alto riesgo cardiovascular ingresados en una UCI cardíaca por un síndrome coronario agudo. Que la discordancia entre el filtrado estimado en base a creatinina y cistatina se relaciona con peor pronóstico cardiovascular y que incluso una ratio de filtrados inferior a 0,8 ya se asocia con una menor supervivencia libre de eventos cardiovasculares. Es por esto que, como conclusión a nivel propio, nosotros que planteamos pues que en esta corte tan concreta de pacientes, recordar que son pacientes ya de por sí con muy alto riesgo cardiovascular, la determinación simultánea de creatinina y de cistatina C aporta un valor diferencial porque lo que nos permite es detectar e identificar un exceso de riesgo de eventos cardiovasculares que no puede ser detectado por los factores de riesgo cardiovascular clásicos ni tampoco por la creatinina de manera aislada. Muchas gracias. ¿Preguntas? Muchas gracias, Cristina. Un trabajo precioso. ¿Habéis estudiado si ese mayor pronóstico, cuando se tiene un mayor aclaramiento de creatinina, o sea, mayor diferencia, es debido a parámetros nutricionales que pudieran estar influidos como esto? Y si estas diferencias se mantienen independientemente del estadio de enfermedad renal crónica, aunque casi todos tienen función renal normal. A nosotros nos encantaría contestar a la primera pregunta y es verdad que probablemente lo más interesante de este estudio o de otros, porque es verdad que esto es una corte retrospectiva y no vamos a poder hacerlo, sería haber podido controlar por todos los determinantes de la creatinina y de la cistatina, y eso ya adelante que no lo hemos podido hacer. No tenemos una buena estimación de la masa muscular, no tenemos datos de fragilidad, ¿vale? Y luego es verdad que en el análisis sí que intentamos incluir en el multivariado la PCR un poco como variable subrogada de la inflamación. Los datos son exactamente iguales, las variables se mantienen significativas, pero es una limitación, ¿no? Nosotros tenemos los datos, pero es verdad que no podemos atribuirlos. No sabemos si estas diferencias se deben enteramente a sarcopenia, a inflamación, si se deben a síndromes de hipofiltración glomerular selectivos, que sería pues una hipótesis muy, muy bonita, pero la realidad es que con los datos que tenemos no podemos contestar a esa pregunta. Y no sé si había una segunda pregunta. Sí. Sí. No lo hicimos categorizando por los 5 estadios de función renal, pero sí que es verdad que los resultados eran los mismos cuando hablábamos de filtrado glomerular conservado por encima de 60 y por debajo de 60. La pregunta muy rápida. Efectivamente has comentado que los puntos de corte en la literatura varían, 0,6 sí. En el ratio se usa mucho. Son poblaciones diferentes. La pregunta es, ¿habéis hecho una curva ROC vosotros con vuestros datos para ver qué nivel de corte ofrece mayor sensibilidad y especificidad para vuestra población? No, pero eso es la intención, intentar dilucidar en estos pacientes realmente el punto de corte es totalmente aleatorio, ¿no? Y los primeros estudios, sobre todo, que describen los síndromes de hipofiltración, etcétera, es cuando ellos empiezan a hablar de ese valor de 0,6. ¿Qué pasa? Que hay autores alternativos que han usado 0,7 y luego hay muchos trabajos publicados, bueno, muchos no, pero algún trabajo publicado en los que han tratado la ratio como una variable continua y han intentado establecer a partir de dónde empieza el riesgo, ¿no? Y esos autores lo que han visto es que ni siquiera es 0,8 el momento donde comienza el riesgo, sino que incluso de 0,9 ya podríamos estar hablando de un aumento del riesgo. Aquí la diferencia es en qué población lo estamos haciendo, ¿no? Lo hacemos en población general, lo hacemos en pacientes con insuficiencia renal. Esta es una corte muy concreta y es verdad que si solo cogemos pacientes con síndrome coronario agudo, no hay nadie que haya estudiado ese punto de corte, o sea que sería un análisis interesante. Sí. Gracias. Pues muy bien, muchas gracias.
A continuación, el grupo del Hospital Nuestra Señora de Candelaria presenta un trabajo sobre biomarcadores inflamatorios, albuminuria y aterosclerosis. Creo que es Javier Donate, el presentador, efectivamente. Javier, muchas gracias. Buenos días a todos. Gracias por aguantar hasta el final. Ya se pueden ir. No se van. Bueno. Como les decía, el estudio se basa en la asociación entre albuminuria, enfermedad cardiovascular y, en este caso concreto, entre la asociación con aterosclerosis subclínica. Como saben, la diabetes mellitus, la albuminuria no solamente es un marcador de lesión renal, sino que también incrementa enormemente el riesgo de enfermedad y mortalidad cardiovascular, estando relacionada con inflamación. De hecho, se ha propuesto que la albuminuria puede ser un factor biológico activo en la aparición y progresión de la aterosclerosis a través de un efecto mediador basado en inflamación, mediante el cual activaría la respuesta inmune innata, ¿de acuerdo? La respuesta inmune innata activando células inmunitarias y promoviendo la expresión incrementada también de marcadores inflamatorios. Con esa idea en mente hemos planteado nuestra hipótesis, una hipótesis en que consideramos que la albuminuria no solamente es un marcador, sino que participa como actor en la aterosclerosis subclínica en pacientes con diabetes mellitus tipo 2, amplificando el daño por inflamación. Y hemos acometido el estudio intentando analizar las relaciones o las correlaciones de los niveles de albuminuria en estos pacientes con distintos marcadores inflamatorios. Y, por otra parte, con la firma génica que puede imprimir la albuminuria en la expresión génica de estos marcadores inflamatorios y de patrones de activación de la respuesta inmune innata en células mononucleares de sangre periférica. Posteriormente, hemos intentado determinar si la asociación entre la albuminuria y la aterosclerosis subclínica está mediada por ambos parámetros. Esta es nuestra población, pacientes con diabetes mellitus tipo 2, con estadio renal 3A y B y con niveles de albuminuria superiores a 30 miligramos por gramo. Lo que hemos hecho ha sido medir la aterosclerosis subclínica con dos medidas subrogadas, que son el grosor íntima media carotidio y el índice tobillo-brazo, y por otra parte hemos medido los marcadores inflamatorios. Evidentemente la PCR, pero también parámetros subrogados, medidas compuestas como son la relación neutrófilo-linfocito y el índice de inmunoinflamación sistémica. Y, por supuesto, mediante técnicas de ELISA de citoquinas inflamatorias que incluyen TNF-alfa, interleucina 1-beta, interleucina 6 e interleucina 10. Y a nivel de las células mononucleares de sangre periférica recuperados de estos mismos pacientes, hemos visto la expresión génica de esas mismas citoquinas inflamatorias, pero también de marcadores relacionados con la activación de la respuesta inmune innata. Incluimos un total de 362 pacientes, casi un 50% de ellos hombres. Y entrando ya en los resultados, podemos comprobar que los niveles la prevalencia de macroalbuminuria fue superior en los pacientes con aterosclerosis subclínica y, de forma consecuente, también los niveles del ratio albúmina-creatinina. Respecto a las diferencias en parámetros inflamatorios, de forma general, lo que comprobamos es que los pacientes con aterosclerosis subclínica y macroalbuminuria presentaron niveles superiores de gran parte de las citoquinas estudiadas, ¿no? Así, niveles superiores tanto de interleucina 6 como de 1-beta, del índice inmunoinflamatorio sistémico, así como de un incremento en los niveles de expresión de TNF-alfa, CD36 y TLR2 y 4. Cuando hacemos el estudio de correlaciones, lo que vemos por una parte es la correlación directa de la albuminuria con el grosor íntima media carotidio e inversa con el índice tobillo-brazo. Y, por otra parte, correlaciones directas con varios de los parámetros inflamatorios o de activación de la respuesta inmune que hemos estudiado. Así, por ejemplo, con interleucina 6, interleucina 1-beta, el índice inmunoinflamatorio sistémico y la expresión de TNF, CD36 y de TLR2. En el análisis multivariable, haciendo una regresión logística con la variable dependiente, la aterosclerosis subclínica, vemos que en el modelo más ajustado, que se ajusta tanto por edad, sexo, índice de masa corporal, evidentemente albuminuria, filtrado, tabaquismo y hipertensión, vemos que las variables que actúan como variables predictoras, recuerden, para la aparición de aterosclerosis subclínica, son interleucina 6, no solamente los valores séricos, sino también la expresión en sangre periférica, junto con la interleucina 1-beta y
la expresión de TLR2. Este es el estudio de mediación, los estudios de mediación que intentan determinar cuál puede ser el efecto mediador indirecto en esa asociación que les comentaba antes entre albuminuria y aterosclerosis subclínica. Y lo que vemos es que el efecto mediador basado en inflamación está sustentado por una parte en un 19,8% por interleucina 6, también inmediatamente después por la expresión de interleucina 6 en sangre periférica e inmediatamente después por los niveles de interleucina 1 beta circulante y por la expresión de TLR2. Estos mismos resultados se ven aquí, ¿de acuerdo? Básicamente es lo mismo, pero en una gráfica donde vemos ese efecto, ese posible efecto indirecto mediador de la inflamación. Como conclusiones, lo que podemos decir o atisbar es que en diabetes mellitus tipo 2, con enfermedad renal crónica estadios 3A y B, la albuminuria se asocia con aterosclerosis subclínica, algo que no es relativamente novedoso, incluso otros ajustes por factores clásicos. Que la inflamación media una parte relevante de ese vínculo, de esa asociación, y que la albuminuria no es solo un marcador, sino que se vincula con un fenotipo inflamatorio que contribuye al daño vascular temprano, reforzando el concepto que ya lleva tiempo proponiéndose del riñón como un órgano proinflamatorio. Las limitaciones del estudio son bastante grandes y aquí las detallo. Es un estudio transversal, retrospectivo, con una cohorte de inicios de 2010 y unicéntrico. Evidentemente, las medidas de aterosclerosis subclínica son subrogadas, están basadas en el grosor íntima media carotidio y el ITB, y que, evidentemente, como saben, la mediación no prueba causalidad. Hace falta una validación longitudinal y pruebas de intervención para comprobar, para afirmar este efecto mediador de la inflamación. Muchas gracias. Muy bien. ¿Alguna pregunta para Javier? Yo, más que una pregunta, era simplemente un comentario en esto. ¿Cuánto se ha escrito, ¿no?, sobre si el riñón era un órgano inflamado o que directamente participaba también en la inflamación, ¿no? Porque al fin y al cabo, claro, parece que nosotros no somos cardiólogos, que lo vemos todo muy cardiocéntrico, ¿no? Tenemos una visión más global y al fin y al cabo buena parte de la estructura del órgano que nosotros estudiamos, que es el riñón, pues es tejido vascular. El glomérulo es un capilar como pudiera ser el que hay en otros niveles, ¿no? Representando, por tanto, más que un daño propio renal, sino una disfunción sistémica, ¿no?, endotelial, ¿no? Pero bueno, la verdad es que es un trabajo muy bonito. Era simplemente un comentario al respecto, porque desde siempre, ¿no?, cuando la albuminuria se empezaba a hablar de ella, es decir, como implicada en la inflamación, no solo renal, sino sistémica, ¿no? La palabra clave que acabas de comentar es el endotelio. Probablemente a través del daño en el endotelio sea la vía de entrada de la inflamación, no solamente de la inflamación renal, sino la vía de entrada a una inflamación más sistémica. Sí. Muy bien, pues pasamos sin más a la última presentación. No hay que presentar al presentador porque ya lo tenemos ahí subido y vamos a ver si la presentación se carga sin problema sobre albuminuria en los estadios más iniciales, albuminuria A1 y su capacidad de predicción de enfermedad coronaria y eventos cardiovasculares. Ahí está. Bien, gracias. Seguimos hablando de la albuminuria. En este caso, este estudio lleva como título la albuminuria A1, por debajo de 30, como predictor de la severidad de la enfermedad arterial coronaria y de eventos cardiovasculares mayores en la diabetes mellitus tipo 2. Perdón por el solapamiento del texto. Todos saben, la albuminuria 1 en la diabetes mellitus no es inocua, no es solamente un marcador de lesión renal, sino que también tiene otra serie de condicionantes. Incluso dentro de A1, la albuminuria se asocia de forma continua con mayor riesgo cardiovascular, independientemente del filtrado glomerular. Como saben también, las guías recientes recomiendan utilizar la albuminuria, el ratio albúmina-creatinina, más correctamente, para la estratificación de riesgo cardiovascular y renal. Sin embargo, falta integrar la albuminuria 1 en la estratificación cardiovascular rutinaria en los pacientes con diabetes mellitus 2 con filtrado conservado, analizar, como decían antes las investigadoras, que también es importante, las diferencias por sexo, y recabar, evidentemente, evidencia dura del incremento de riesgo cardiovascular
más allá de los marcadores subclínicos, mediante aproximaciones de tipo de análisis de imagen, como la angiografía, pero también a través del seguimiento. El objetivo del estudio ha sido evaluar si la albuminuria predice la severidad de la enfermedad arterial coronaria y si se relaciona con la aparición de eventos cardiovasculares mayores a 6 años en pacientes con diabetes mellitus 2, sin enfermedad cardiovascular establecida y si existen diferencias por sexo. Esta es nuestra población, pacientes con diabetes mellitus, tasa de filtrado glomerular igual o por encima de 60 y, evidentemente, un ratio albúmina-creatinina inferior a 30. Por una parte, también es un estudio retrospectivo, igual que el anterior. Por una parte, recogimos los datos de la angiografía coronaria basal que se le indicó a estos pacientes. Se determinaron los porcentajes de estenosis en las 4 ramas principales. Se determinó que la presencia de enfermedad arterial coronaria era la que se manifestaba con al menos una de las ramas coronarias con una estenosis igual o superior al 50%, y se calculó además el índice de severidad de la estenosis, que es el promedio del máximo de estenosis en esas ramas para cada paciente. Por otra parte, se hizo un seguimiento histórico, retrospectivo, una cohorte histórica a 6 años de esos pacientes para evaluar la incidencia de eventos mayores cardiovasculares, que incluyeron lo que aparece ahí: infarto de miocardio no mortal, angina inestable que requiere revascularización urgente, ictus o muerte cardiovascular. Incluimos 420 pacientes, 57,1% de ellos hombres. Lo que vemos al analizar las diferencias en función de que existiera o no enfermedad arterial coronaria es que los niveles de albuminuria eran mayores en los pacientes con enfermedad coronaria, que los niveles de proteína C reactiva también lo eran, significativamente estoy hablando, así como los niveles de interleucina 6. Cuando separamos o estratificamos a los pacientes por terciles de albuminuria, lo que vemos es que la severidad de la estenosis, ese cálculo que hicimos, aumenta con los terciles de albuminuria. También lo que observamos es que en los terciles superiores el número de ramas estenóticas, el número de bloqueos en las ramas coronarias, es mayor en estos pacientes, de forma que la proporción de pacientes con bloqueos de 3 y 4 ramas es mayor en el tercer tercil. Y eso, de momento, lo vemos por igual, tanto en hombres como en mujeres. Al hacer la regresión múltiple por sexo para, como variable dependiente, los valores de estenosis, lo que vemos, como variable dependiente la estenosis coronaria, lo que vemos es que tanto en hombres como en mujeres la albuminuria aparece como variable predictora. En el caso de las mujeres también aparece, lo cual es interesante, la citoquina interleucina 6. La segunda parte del estudio, que es la evolución libre de masa, lo que vemos aquí es que en el tercil superior de albuminuria aparecen más eventos, ¿vale?, a 6 años. Y esas diferencias aparecen tanto en hombres y en mujeres. Lo que llama la atención es que a partir del segundo año, en el caso de las mujeres, casi el 50% de ellas presentaron ya lesiones de tipo MASE, eventos coronarios mayores. Cuando hacemos la regresión de Cox multivariable, por sexos de nuevo, lo que vemos es que la albuminuria aparece como predictor independiente junto con la hipertensión y el porcentaje de estenosis basal que determinamos en el momento de la inclusión de los pacientes en el estudio. También llama la atención que en el grupo de mujeres el efecto de la albuminuria parece ser más intenso, con un hazard ratio de 1,8 frente al hazard ratio de 1,45 que presentan los hombres. Como conclusiones del estudio podemos decir que valores altos de albuminuria, incluso dentro del rango A1, se asocian con mayor carga de enfermedad arterial coronaria y con el riesgo de aparición de eventos cardiovasculares adversos en personas con diabetes mellitus tipo 2 y filtrado conservado. Que las mujeres con valores de albuminuria altos dentro del rango de normalidad, por así decir, por debajo de 30, podrían presentar mayor vulnerabilidad. También me gusta resaltar, por supuesto, las limitaciones del estudio. Es retrospectivo también, es observacional, es unicéntrico y solamente hicimos determinaciones basales, no
analizamos la evolución de la albuminuria, de los distintos biomarcadores que estamos analizando, todos son determinaciones basales. Tampoco se evaluaron hábitos, tampoco dieta, adhesión al tratamiento, y que son pacientes que se incluyeron en la primera mitad de 2010, cuando toda esta panoplia farmacológica que tenemos en este momento no se estaba aplicando. Muchas gracias. Muy bien. ¿Preguntas? Bueno, la verdad es que sí. Guillermo. ¿Cuál ha sido el periodo de seguimiento de esta cosa? ¿En qué momento se reclutaron los pacientes? ¿Y luego qué tasa de eventos cardiovasculares adversos? Claro, se reclutaron a principios de 2010 y la tasa de eventos, pues la que aparecía ahí por terciles. No sabría decirte exactamente el porcentaje porque no recuerdo las tablas, solamente puse las gráficas. Pero el porcentaje es bastante alto. Cabe resaltar que la media de edad de estos pacientes en el momento de reclutamiento era de 65 años. O sea, evidentemente hay distintos factores que influyeron en el porcentaje de aparición de MASE. Uno de ellos, evidentemente, es la edad. Aunque en el modelo de regresión se tomó como variable confusora. Javier, ¿cómo unes un poco los resultados de este trabajo que coinciden con otros que muestran esa relación continua de albuminuria con el riesgo y lo que luego en la práctica usamos, ¿no? Que son las definiciones de la norma, la micro, de 0 a 30, de 30 a 300 y más de 300. Y parece que, bueno, el que está entre 0 y 30, pues ya está. Ahí no hay que ser tan proactivo y demás, pero luego, efectivamente, algo pasa ahí, ¿no? Yo creo que hay que pasar a la evaluación del riesgo de forma continua. Yo hice una curva ROC para ver si detectábamos algún valor de albuminuria que nos pudiera diferenciar, en este caso, la presencia de enfermedad arterial coronaria. Y me salía 6, algo. Me daba significativo, pero tanto la sensibilidad como la especificidad era muy baja. Y el área debajo de la curva no llegaba a 0,7. Sí es cierto que hay algunos metaanálisis que dicen que por debajo de 10 más o menos hay protección, pero que por encima de 10 ya empezamos a necesitar valorar de forma, digamos, lineal o continua la albuminuria y relacionarla con esa posibilidad de enfermedad cardiovascular. Lo cierto es que, en mi opinión, debería ser una variable continua. Totalmente. El que tenga un cociente de 28 y otro que tenga 32, pues es que se parecen mucho, ¿no? Pero por guías pues se quedan en compartimentos diferentes, poco por quitarle importancia a esos compartimentos, ¿no? Que a veces nos fijamos demasiado cuando la realidad es pues mucho más... La biología es compleja. No se atiene a barreras o intervalos a puntos de corte preestablecidos, los ponemos nosotros. Totalmente de acuerdo. Pues sin más, muchas gracias a todos los presentadores, los asistentes, y seguimos con el Congreso. Bueno, pues muy bien.